Está Ahí bien. está. Dale. Bueno, esta es la segunda parte de la clase entonces del 12 de mayo. Yo lo digo así al principio porque así cuando si van a YouTube se encuentran con todas las clases y no saben de qué se trata. Así que bueno, ahí estamos, Bien. Dani. Gracias, Bueno. Leandro. Leandro está con De la nada. a pleno, ¿viste? Atención. Eso es atención, focalizar la atención, ¿ves? En algo. Bien. Así ¡Profe! es. Sí, ¿quién grita ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué Eh, pasó? Acá Lucía me dice, de todos los enfoques y teorías que vimos, ¿cuál de todas nos sirven más? ¿Una es mejor que la Ah, otra? esa es, O... no. Esa es una explicación que van a tener que dar ustedes después de ver todas las teorías. Exacto. ¿Cómo nosotros vamos a decirle qué les va a servir más a ustedes, a cada uno de ustedes? ¿No será que ustedes deberán ver en cada campo de trabajo y en cada contexto qué teoría les va a ser más útil? Yo pienso lo mismo, pero ella preguntó. Yo cumplí mi parte. No, Está aparte muy bien, está muy bien. de eso se trata el repaso. Cuando ustedes elijan un enfoque, cuando repasemos, van a tener que defender su enfoque, decir a mí me gusta este enfoque porque, y bla, bla, y se ponen la camisa y defienden a full el enfoque. Ahí va a ser una radio abierta, un debate. ¿Por qué una? Y tienen que dar ejemplos, y tienen que decir, porque, por ejemplo, yo juego al básquet y a mí me parece que tal enfoque basado en la observación, porque nosotros aprendimos observando, o el otro va a decir, no, el enfoque por la procesamiento de información, porque nos dieron todo sensorialmente la información, nosotros lo pudimos, bueno, y así sucesivamente van a tener que dar la fundamentación y ejemplos de cada uno de los enfoques para poder integrarlos y ahí sacar algunas conclusiones prematuras, porque recién estamos en primer año. Después en el transcurso de los 4 años de cursado, la idea es que se acuerden de estos procesamientos, de estos enfoques diferentes que le intentamos, repartir un poquito y presentarlo. Después, durante la cursada, van a ir viendo ustedes otras materias con otro aplicado a todo esto. Y quizás puedan ver otro enfoque también, porque no son todos estos. Así que esa es la idea, que nos vayamos. Muy buena la pregunta de la compañera que nos está escuchando, ¿no, Daniel? Lucía. Sí, está escuchando. La tengo acá. Muy buena pregunta la de Lucía, porque nos permite dar este panorama de los enfoques. Bueno. Siempre piensen que un poco siguiendo la línea que dice la profe, piensen que en realidad todas las teorías que van a ver y las teorías en general son una mirada parcial de la realidad. Una teoría ve cierta realidad y viene otra y ve otra parte de esa realidad. Fíjense los conductistas veían respuestas en el ambiente. ¿Qué estimulaba esas respuestas? O sea, lo observable. Después vienen otros y dicen, nosotros no vamos a parar en la mente, no vamos a ver tanto la respuesta, vamos a ver cómo la mente procesa información. Entonces, cada mirada es una mirada parcial de la realidad. Si cada teoría implica una mirada parcial de la realidad. No podemos todavía tener, de hecho psicología no lo tiene, una mirada integral, una mirada que digamos, esta es la teoría que explica toda la realidad del ser humano y que puede explicar, por ejemplo, por qué alguien se comporta así y que puede tener en cuenta la mente, la conciencia, el inconsciente, las respuestas, los estímulos, ¿sí? No hay una teoría totalizadora que explique todo, ¿sí? Hay enfoques parciales que van explicando cierta parte de la realidad. ¿Y esto cómo lo ven? Lo van a ver si ustedes se ponen a pensar cada objeto de estudio de cada teoría. Si el conductismo estaba parado en un objeto de estudio, ¿qué estímulos generaban ciertas respuestas? Bandura se paraba en qué? En que en realidad nosotros observábamos ciertas cuestiones y esas cuestiones que veíamos las podíamos guardar en nuestra memoria y después reproducirlas, ¿sí? O sea, las aprendíamos para poder después reproducirlas. Los psicólogos cognitivos, ¿qué van a decir? Bueno, ¿cuáles son las funciones que nos ayudan a poder procesar información, a poder aprender información y dar una respuesta? ¿Sí? O sea, todas, digamos, las teorías paradas en diferentes objetos de estudio. Como para que ustedes sepan que no hay una teoría que integre o que sea totalizadora de todo, que pueda explicar toda la realidad, ¿sí? Eso como para que lo sepan en general, todas las teorías que vean de ahora en más.
son como enfoques o miradas parciales de la realidad. ¿Sí? Profe, por ahí a mí me pasa que tiendo a relacionarlo con el contexto histórico, social del momento, entonces por ahí como que tiendo a derogar las anteriores y me quedo siempre con las últimas, pero está buena esa aclaración porque en realidad depende del aspecto que le esté dando cierta teoría a ciertas cuestiones. Por ahí yo directamente Lo que pasa es que tendía a quedarte hacer lo con las otro. últimas, fíjate una cosa, todas las teorías son incompletas. Entonces, si vos te quedás con las últimas, por ejemplo, y vas a una clase de educación física donde necesitas justamente utilizar los reforzadores, ¿sí? Y que la persona pueda fijar cierta conducta que sea absolutamente observable y que pueda repetirla, digamos, solamente observándote, entonces estarías desestimando el conductismo, ¿no? Claro, por eso te digo que está buena tu aclaración, porque yo por lo general tiendo a hacer eso sin darme cuenta, lo hago inconsciente. Sí, 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 Entonces como entiendo. que digo, va evolucionando la teoría y me voy quedando con la última por un concepto, entre comillas, de evolución, pero está buena Pensá, esa digamos, aclaración porque por ahí es versátil y según el momento podés estar utilizando una u otra. es más, podés estar Exacto. utilizando más de una en un mismo contexto, ¿sí? Con Ajá. determinado grupo, digamos, con un grupo de chicos, de clases, digamos, con determinada teoría, a otros le conviene otra teoría. Digamos, entonces, sí, por supuesto que con el tiempo uno puede pensar que las teorías han intentado superar a las anteriores. Sin embargo, sí saber, o sea, empezar a hablar de la mente ya es superar el conductismo y decir, che, no hay un aprendizaje que es solamente tan simple, no somos solamente animales. Hay una mente que está con un montón de funciones mentales y emociones, digamos, aprendiendo contenido. Y eso ustedes no lo tienen en cuenta, les dicen los cognitivos a los conductistas, ¿sí? Pero vamos a ver, digamos, cómo los otros separan en lo mismo, digamos, que hay una teoría de las inteligencias múltiples, y van a ver cómo se piensan las inteligencias, no solo como una inteligencia lógica, empiezan a pensar que hay determinadas inteligencias y cuál es el concepto de la inteligencia, ¿no? Entonces, si no, nos paramos en una sola teoría y somos bastante reduccionistas, ¿no? Como, bueno, esta es la teoría y ya está. Existe esta y nada más. Y está bueno, además, tu aclaración, sí. Generalmente nos pasa eso, pero está bueno tener todas las herramientas y ver, según el contexto, qué vamos a utilizar como teoría. O sea, la teoría que nos ayuda a pensar la realidad en la que estamos. La teoría nos orienta para poder intervenir en esa realidad. Si yo miro la realidad desde el conductismo, pienso a alguien como un poco pasivo, digamos, respondiendo. Si yo miro la realidad desde otras posturas, como las que veremos más adelante, como el constructivismo, que lo veremos más adelante, bueno, pensaré a un sujeto sumamente activo, que si no interacciona conmigo no va a aprender, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso, las teorías nos orientan a cómo miramos la realidad y cómo intervenimos, ¿sí? ¿Está claro eso más o menos? Sí, profe. Manitos, profe. aplausos. Sí, A profe. ver. Sí, bien ahí, bien, bien, bien. Ahí estamos. Buenísimo. Genial. Bueno, como para seguir, cualquier cosa nos paran, digamos, si no van entendiendo. Esto que habíamos hablado, cómo entraba la información al sistema, comparándolo con una computadora, dijimos la atención presta, digamos, su foco, selecciona a qué va a atender o qué estímulos va a atender. Habíamos hablado de la percepción como un reconocimiento de esos estímulos, ¿no? Como decir, bueno, esto por ejemplo es una persona que me está hablando, esto por ejemplo es tal objeto, esto es una pelota, digamos, sí, de básquet, esto es una pelota de fútbol, esto es una pelota de vóley, sí, estoy en una cancha de vóley, reconozco el campo. Entra la información al sistema y fíjense, digamos, que lo que se llama, y lo van a ver en el cuadrito que tienen en el texto, la unidad central de procesamiento, digamos, ¿sí? Está en el texto, unidad central de procesamiento. Ellos, los cognitivos, como que la asimilan a lo que es la CPU de una computadora, ¿sí? Que va a ser en realidad, como ellos le llaman los cognitivos, como el director, el que va a procesar o va a coordinar todo ese procesamiento de información que esté entrando al sistema, en este caso mental. Acuérdense que es una comparación, la mente y la computadora. Voy a ir Entonces compartiendo dice, pantalla mientras vos hablas. dale. Entonces dicen que los cognitivos, que justamente esta unidad central de procesamiento, que podemos pensar que es la CPU, digamos, una computadora,
lo que hace justamente es, de alguna manera, categorizar o codificar esa información que entró. Entonces va a ser el último filtro, ¿no? Es la que va a decir, bueno, sí, esto lo queremos procesar, lo queremos aprender, estamos hablando de una teoría del aprendizaje, y entonces ¿va a pasar a dónde? A nuestra memoria de largo plazo. Si ustedes recuerdan el texto de Pozo, en el texto de Pozo, Domínguez hablando de Pozo, en ese texto de la primera unidad, lo que teníamos justamente era una memoria de largo plazo y una memoria de corto plazo. ¿Recuerdan algo de eso? ¿Las memorias, Sí, los pero tipos de no. memoria? Algo, profe. Bien. La memoria de corto plazo, piénsenla como una memoria, digamos, que dura poco, por eso corto plazo, unos segundos, y lo que hace justamente es, de alguna manera, tratar de ver de qué elementos se está hablando, ¿no? Por ejemplo, si alguien me dijera un número de teléfono, y yo lo quiero memorizar, tengo la intención y la motivación de memorizar ese número de teléfono, esa memoria de corto plazo, como dura poco tiempo, tendría que pensar una manera o una técnica para poder memorizar eso, para poder guardarlo ¿dónde? En la memoria de largo plazo, para poder llevar esa información a lo que es nuestro depósito, o si quieren, donde almacenamos la información que dura más tiempo, digamos, ¿sí? Uno podría decir, alguien me dice un número de teléfono y yo ¿qué hago? Enseguida lo empiezo a repetir, lo repito en mi mente hasta que lo pueda anotar, ¿no? O lo repito para que pueda como llevarse a la memoria de largo plazo. Como por ejemplo cuando uno se aprendió el documento de uno. No sé si recuerdan, pero era como repetirlo en automático hasta que decías, bueno, este es mi documento, digamos, y ya lo tenemos guardado en esa memoria de largo plazo. Que quiere O la decir que lo dirección de podemos tu casa. recuperar. ¿Cómo? O la dirección de tu casa. La dirección de tu casa, O el recorrido que haces para volver a tu casa también. sí. Digamos, todo lo que nos interesó guardar en nuestra memoria de largo plazo, ¿sí? Toda esa información que dijimos la vamos a guardar y que la vamos a almacenar porque nos interesa. Pensemos en la memoria de largo plazo, en esto de la comparación con la computadora. Vieron que la compu tiene como carpetitas, ¿sí? Donde está almacenada la información y categorizada. Vieron que la computadora tiene como, bueno, por ejemplo, en una computadora podría decir la carpeta de psicología, la carpeta de largo plazo, la computadora, de información, y entonces, ¿qué información se puede en memoria de largo plazo para recuperarla? Interesada justamente, digamos, en aprender esa información. ¿Hasta ahí vamos? Sí, profe. ¿Y ven el cuadrito ahí que le pusimos en la pantalla? ¿Lo ven? Sí. Sí. Bárbaro. Bien. Genial. Bueno, piensen que la unidad central de procesamiento, esta que categoriza, la unidad central categoriza la información, trabaja con la memoria de corto plazo, como lo muestra el cuadrito, trabajan, entonces es como si dijeran esto, no, vamos a hacer como si hay una conversación entre la unidad central de procesamiento y la memoria de corto plazo, como si dijeran, esta información que entró, por ejemplo, en este caso estamos en una clase de psicología. Estas dos estructuras es como si dijeran, esta información que entró a nuestro sistema, que entró a la mente, que nos interesó, le prestamos atención, la percibimos, bueno, la seleccionamos como importante para que entrara en nuestro sistema. Esta información que entró, ¿será, digamos, que alguna vez vimos algo de esto? Cuando empezamos la clase nosotros preguntamos si algo sabían de esto, si algo habían visto, ¿sí? Entonces, esas dos estructuras, la unidad central de procesamiento y la de corto plazo, se preguntan si hay algo de esto ya sabido o algo vieron, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen? Se van a la memoria de largo plazo, donde sabemos que en largo plazo está todo almacenado, por lo menos lo que nos interesó aprender o lo que aprendimos porque tenía mucho contenido emocional, quedó ahí, digamos, situaciones que quedaron ahí almacenadas. Entonces se van a esa memoria de largo plazo que es como un almacén, como un depósito, y buscan, ¿no? Y dicen, mira, sí, acá hay algo de psicología, traigámoslo al momento ahora que estamos aprendiendo y tratemos de integrarlo con esta nueva información, ¿sí? Como si en nuestra memoria de largo plazo hubiera una carpetita ya que dijera psicología. Entonces, ¿qué hace la unidad central de procesamiento y de corto plazo? La traen esa información, ¿sí? Que está almacenada, la traen al momento, en este ¿Ven el caso, al aquí y cursor? ahora. ¿Ven el cursor? Ahí está.
la traen traen. a el aquí y ahora, digamos, exactamente, la traen al aquí y ahora, y ahí ven y dicen, bueno, sí, la verdad es que algo de esto teníamos, vamos a integrarlo, vamos a ampliarlo, justamente con lo que nos están explicando las profesoras o con lo que estamos viendo, ¿sí? Para poder dar una respuesta. O sea, esa información se integra, la que ya teníamos más la nueva, y podemos dar una respuesta, generar una respuesta. Por ejemplo, decir, ah, sí, la psicología cognitiva tiene que ver con esto, esto y esto. O en este caso, dentro de la psicología cognitiva, la metáfora computacional. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Cualquier cosa, nos paran. La cuestión es, también podría ser, vamos a tratándose de la física, entonces su unidad van a buscar más, ¿sí? Entonces, empiezan a hacer todas para fijar, en este caso, una nueva categoría que diga psicología. Hacen todo un trabajo, esto que yo le decía, ¿no? Bueno, hago redes conceptuales, hablo con otros, interactúo, pregunto a los profesores, leo más información y trato de establecer este contenido para que me quede en la memoria de largo plazo, ¿sí? Para que quede algo construido ahí que diga psicología cognitiva, por ejemplo. Y yo pueda responder, dar una respuesta. ¿Cuál es la respuesta del aprendizaje, digamos? Poder decir, esto es la psicología cognitiva, ¿sí? ¿Se entienden ahí? Sí, sí, profe. Sí. Bien, bueno, estas son las diferenciaciones, ¿sí? Que ustedes tienen que poder pensar en estas memorias, digamos, y cómo van a ir trabajando juntas, ¿sí? Corto plazo va a decir, si no hay nada a largo plazo, no hay nada que tenga que ver con esta información de entrada, entonces, bueno, va a haber que crear esto que les decía, en la comparación, va a haber que crear una carpeta nueva o algo que tenga que ver con esta psicología cognitiva, para que nos quede, para poder generar una respuesta, ¿sí? Recuerden que hablamos de una teoría del aprendizaje, ¿no? Esto que decía la profe, cómo aprendemos los objetos del mundo. Entonces, la psicología cognitiva, en este caso la que separa en la metáfora computacional, va a decir, quizá nosotros aprendamos procesando información similar a lo que hace una computadora, ¿sí? En esto de codificar la información que entra, poder como traducirla a algo que la entendamos, ¿sí? Para poder dar una respuesta, poder vincularla a algo que ya sabíamos, por ejemplo, de psicología, y dar una respuesta más integral, más amplia. Seguramente, digamos, si alguien algo sabía de psicología, le sea más fácil integrar estos conceptos y dar una respuesta justamente de lo que es en este caso la psicología cognitiva, ¿sí? ¿Hasta ahí se entiende? Sí, profe. Sí, profe, también además del procesamiento que se compara, también se compara cómo se guardan los recuerdos, los archivos, digamos, cómo guarda una computadora los archivos, cómo guarda la información en el cerebro, ¿no? Claro, sí, sí. Esto está bueno lo que decís, porque en realidad también hay que pensar que nosotros, la profe lo dijo al comienzo, la comparación que se hace es con el software, ¿no? Entonces, fíjense que nosotros tenemos un software y un hardware en la compu. Si nosotros pensamos el software, uno podría decir, es la mente procesando información, es como si tuviera la mente instrucciones. ¿Qué son los programas computacionales? Son instrucciones que van diciendo, como paso a paso, ¿qué vamos haciendo con esta información? ¿Cómo la codificamos? ¿Cómo la categorizamos? Y damos una respuesta. En el caso del cerebro, ¿se puede hacer una comparación, por ejemplo, con el hardware de una computadora? Porque sería nuestro hardware el cerebro, ¿no? Nuestra lógica. ¿Qué piensan? Más o menos. Y en ese caso, como que realmente sería los procesamientos bueno, que quedan más o menos abstractos y que a los cuales nosotros en sí físicamente no podemos acceder. Pero me confunde eso porque como que hace un rato me dijiste que No. estaba, Fíjate que era. la pregunta que yo hice es, la comparación Sí, es funcional, dijimos al comienzo, ¿sí? sí, Se comparan funcionamientos. Entonces, vos podés decir, yo comparo cómo funciona la mente y sus funciones mentales, como la memoria, sí. como el lenguaje, como la atención, como la percepción. Esas son funciones mentales. Yo la puedo comparar con el software de una computadora, los programas que codifican y que dan instrucciones de cómo se procesa la información de entrada al sistema, para dar una respuesta. Ahora bien, el hardware, si yo hago la comparación, yo diría, es mi cerebro. Ahora, ¿cómo voy a comparar, dicen los cognitivos, un cerebro con el hardware de una computadora? Ahí, digamos, la comparación ya no entraría,
¿sí? Ah, Porque bien, yo no puedo bien. comparar justamente Claro, la uno a biología. uno. No se Exacto, puede. yo no puedo comparar la biología, que ustedes la están viendo, no puedo comparar la biología de un cerebro con un hardware, digamos, ¿sí? La computadora está hecha de silicio, de otros elementos y componentes que no tienen nada que ver con la biología de un cerebro, ¿sí? ¿Ahí se entiende? Bien, ahí se entiende. Entonces, Sí, sí. la O sea, comparación, sería como en realidad biología inorgánico versus orgánico. Entonces, sí, si querés categorizarlo de alguna manera, está bien, digamos, está bien. Esto lo que ustedes tienen que entender es que la comparación se da con el software, ¿sí? La comparación se da con la forma en que procesamos información. ¿Sí? No, no con el hardware, no con la materia, si ustedes quieren. Ahí, digamos, Exacto. está bien lo que vos decís, no con la materia, no con lo físico, no con lo tangible. Porque bien, 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 bien. cuando comenzamos dijimos, ¿por qué se busca por qué se hace una metáfora? Porque queremos hablar de algo inobservable y no tenemos elementos. Entonces los cognitivos, frente a una revolución científica, las computadoras aparecen en la década de 50, dicen, che, ¿por qué no nos fijamos si estas computadoras por ahí podemos compararla con la mente y nos traen un poquito de información o de conocimiento, nos ayudan a entender cómo en realidad la mente procesa información, ¿sí? Cómo en realidad la mente responde a los estímulos del medio, cómo aprende, cómo almacena información, ¿sí? Sí, me quedó claro ahora. ¿Está bien? A los demás, chicas, chicos. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe, se entiende. Sí, profe. Sí. Bueno, Sonia, no sé si querés agregar algo más. Eso como No, para explicar el diagrama este. no, está perfecto. Igual fíjense que No, sí. no, que no, después está, fíjense, cada una de de los conceptos los tenemos, nos quedan 10 minutos. Los tenemos, está más sintético, pero sí es esto que está explicando la profe, que no es un uno a uno la metáfora o la comparación, si es en forma como para poder entender algo del funcionamiento. Está bien. No sé si hay alguna duda, ¿les queda alguna duda? ¿Está todo Profe, bien? y Sí, investigación y aprendizaje. sí. Una pierna Digamos, robot y en una caso mano de un robot. chico que tenga el síndrome de atención dispersa, ¿Eh? ¿cómo Porque no podría, estaban antes. A ver, que hay No un... había una mano así robot y una pierna robot. Seguro que la agregaron por la gente que le falta un brazo. Y tiene esos. A ver, ¿cuál es la pregunta? Facundo, ¿no? Sí, hay un sí, profe, micrófono abierto y después preguntamos en todo caso. A ver, voy a sacar la... respecto digo, Perdón, se me activó el micrófono sin querer. Bien. Sí, del tema de atención y aprendizaje, sí. ¿cómo haría para ser observable un caso de un chico que tenga síndrome de atención disperso? Porque, a mí me pasaba, por ejemplo, cuando era más chico, que yo estaba atento a lo que estaba pasando a mi alrededor y lo que estaba explicando los profesores, y aún así yo podía aprender lo que me estaban explicando los profesores sabiendo lo que pasaba a mi alrededor y después lo relacionaba con mis recuerdos, relacionaban tal cosa que pasó en ese lugar con lo que había aprendido. Ujú. Claro, por ahí, lo que pasa es que los cognitivos no lo hablan, pero uno podría pensar en lo que pasó de carácter también emocional, ¿no es cierto? Digamos, vos fíjate que hay cuestiones que se juegan en lo emocional y que en realidad uno los guarda, los almacena como recuerdos, y a veces no lo haces voluntariamente, ¿no? Hay cosas que te pasan, digamos, que tienen cierta carga emocional, vamos a suponer que te pasaban ciertas cuestiones en las clases, y uno, digamos, lo que hace es reservar esos recuerdos o los almacena sin saberlo. O sea, hay cosas que uno no lo hizo voluntariamente. O sea, a mí me sucedió algo en la calle, por ejemplo, un robo, y la verdad que yo no tengo ganas de recordármelo. Pero ¿qué pasa, digamos? Tuvo tanta carga emotiva Un trauma. que se almacenó como información, ¿sí? En el caso que vos, digamos, mencionás del déficit de atención, uno podría pensar que justamente, digamos, una de las cosas claves que tiene que, por eso a muchos chicos, digamos, se les da cierta medicación o ciertos tratamientos, una de las cosas que necesitamos para que puedan justamente aprender es la atención, y la atención que esté funcionando en focalizarse.
la atención y concentración van a ir de la mano, digamos, ¿sí? Y fundamentalmente otra cosa, que acá el diagrama no lo está mostrando, pero que lo habíamos visto con Bandura, la motivación, ¿sí? La motivación para el aprendizaje. Si yo no tengo motivación para el aprendizaje, todo es una rueda. Si yo no tengo motivación, no voy a prestar atención a nada, digamos, ¿sí? ¿Se entiende más o menos ahí? Sí, profe. Sí, profe. Por ahí, digamos, vos profe. relacionabas, te ayudaba Sí, profe. justamente a establecer el recuerdo o el contenido, digamos, a establecer la memoria de largo plazo y relacionar todo. Relacionar qué pasaba en el contexto, cuál era el contenido que te estaban dando, ¿sí? Eso te ayudaba justamente a formar un recuerdo, a formar un contenido, una carpeta, si querés, en tu memoria de largo plazo y después poder recordar de qué se trataba. Sí. Y un poco con respecto a lo que pregunta Facundo, específicamente, por ejemplo, hay en sujetos de sujeto 1, sujetos 2 van a haber algunas psicopatologías infantiles y algunas, digamos, funcionamientos diferentes de niños, los millennials, los centennials ya van a ser cuando ustedes empiecen a trabajar, y ahí se van a ver más específicamente algunos funcionamientos diferentes en niños, y van a ver posibilidades de intervención o de aprendizaje diferente en cada uno de los casos. Nosotros ahora estamos presentando como la teoría en forma general, y después van a ver en cada caso, por ejemplo, el síndrome atencional que está planteando Facundo, y otros funcionamientos cerebrales o diferentes, software y hardware diferentes, lo vamos a ver en específico en otras materias durante la cursada. Así que quédense tranquilos porque eso lo van a volver a ver, ¿sí? Si alguien se quedó con la idea, casi va a ser un común de que les toquen, chicos, que ustedes estén dando la consigna y estén jugando, revoloteando, no los escuchan, y va a tener el chico que no te escuchó, que no sabe lo que le estás diciendo, y va a haber otro chico que, como dice Facundo, está revoloteando allá, pero te escuchó todo, escuchó tu consigna, y va a hacer todo. O sea, hay diferentes procesamientos justamente de la información, ¿no? Diferentes maneras de recibir esa información. Entonces, lo vamos a ir viendo, también lo van a ir viendo en otras materias. Esto es como hacer ya armaron carpeta. O sea, lo que estamos haciendo ahora es armar una carpeta a largo plazo donde ustedes van a ir incorporando información con respecto a estos temas, ¿no? Entonces, como profesora de educación física ya armaron la carpeta, modo, enfoque, procesamiento de información, con funcionamiento de atención diferentes, para no ponerles una carpeta psicopatológica, no, porque realmente ahora se está dando cuenta que son procesamientos diferentes, no anormales, sino son diferentes. Ahí ya armamos la carpeta, vamos poniendo un par de cositas y después lo vamos a ir completando a esa carpeta a lo largo de la cursada. ¿Está bien? Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Chicos, yo me despido, chicas, y tengo un turno ahora y los dejo con la profe Sonia, ¿sí? Sí, igual estamos ya terminando, así que Bueno, dale. cualquier cosa escriban en plataforma, ahí la Ahí profe está. les va a decir cualquier duda que tengan, ¿no? Sí, vamos a armar un foro de preguntas, ahí para que quede Perfecto. para todos. Para todos los que no se pudieron conectar también. Claro, lo habíamos hecho al principio, pero vamos a actualizarlo, vamos a ponerlo Perfecto. al foro al final. Creo que podemos hacer el mismo foro, ponemos abajo para Perfecto. que esté a la mano. ¿Listo? Y ya se nos acaba el tiempo de Zoom también, así que ya también. Dani, Chau, nos chicos vemos y chicas. entonces. Chau, chau, chau. Chao, Profe. profe. Chao, profe. Muéstrenle, Chao, gracias. muéstrenle el rostro a Dani. A ver, paramos en la grabación acá, ustedes. Profe, Sí, Profe. a ver. ¿Quién? yo una cosa, con respecto a lo que charlamos la otra vez en la reunión, por acá en correo te dejo mi correo y mi número por cualquier cosa. Así, Bueno, me mandás al correo a mi correo, ¿a dónde me estás mandando?
O por acá el chat, por eso no sabía No, cómo no, pasarle. chat acá no, porque chat acá se borra, no queda nada. Bueno, Mandame, ¿tenés mi correo? creo que no, ¿me lo dice? Bueno, a ver. Yo lo tengo, Dani, después te lo paso si no. Dale, porfa. Bueno, Profe, ¿su correo es Sonia Acevedo 2003? Sí, Sony ¿Así? Acevedo, Ah, Sony. con Ah, una A nada más en el medio. Sony Acevedo 2003 @yahoo.com.ar. joya. Ese no ¿lo puede escribir importa, en el chat, chicos. profe? ¿Eh? Si lo puede escribir en el chat. No lo puedo escribir porque el @ mío me corta la... Yo ayer lo había enviado al grupo. Sí. Chicos, se corta el Zoom, se corta. Para la próxima clase yo les voy a dejar entonces escrito en plataforma porque vamos a ver lo de